Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta presentación del libro, especialmente gracias al alcalde de Pitres por acompañarnos, a José Antonio. No se escucha, ¿no? Espérate. Mira, ¿ves? ¿Ahora? Sí. Vale. Nos reunimos aquí para que don Alfonso Castellón Gallegos nos presente su visión de la historia y evolución de la arquitectura de nuestra Alpujarra, plasmada en su libro Arquitectura Vernácula en la Alpujarra, a través de su estudio y vivencia. Don Alfonso cursó su estudio de arquitectura en Granada y su tesis de fin de carrera fue distinguida con un premio de fin de carrera de la Escuela Técnica de Arquitectura de Granada, de la cual conservamos una copia en la biblioteca de Capileira por si alguien tiene interés en consultar. Desde el año 98 al 2002 trabajó como arquitecto en los municipios del Barranco de Poqueira, La Tá de Pitres, Busquita y Treveles, coincidiendo con el otro integrante de la mesa, don Juan Carlos García de los Reyes, uno de los más reputados urbanistas de Andalucía, premio de urbanismo de la Junta, que junto con el equipo de su estudio de arquitectura se encontraba redactando las primeras normas subsidiarias del Barranco de Poqueira, encargándole posteriormente a él mismo la revisión que en la actualidad tenemos bien. Entre la infinidad de proyectos llevados a cabo por don Juan Carlos García de los Reyes se encuentra, por destacar algunos, el Plan Especial de Protección y Catálogo de la Alhambra, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ronda o el PGU de Baza. Le agradecemos que haya accedido a acompañarnos esta tarde. Aparte del trabajo, el denominador común de ambos es el cariño que tiene a nuestra Alpujarra. Espero que la presentación del libro de don Alfonso nos sirva para apreciar la importancia y singularidad de nuestra arquitectura, que a lo mejor por su cotidianidad no valoramos en su justa medida. Con el agradecimiento a ambos por haberse prestado a realizar esta presentación en Capileira, le doy la palabra al autor del libro, don Alfonso Castellón. Bueno, yo pienso que primero Juan Carlos, ¿no? Vale, como tú quieras, como queráis. Sí. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, darle las gracias a Alfonso que haya pensado en que nos pueda acompañar en este acto, en esta presentación de este libro tan bonito. Y por supuesto al alcalde de Capileira, bueno, a todos los alcaldes del Barranco, que me recuerden, no sé si me recuerdan mucho, pero bueno, que me recuerden un poquillo ya me... Yo voy a contar una historia. Mirad, son muchas las leyendas que acompañan a la festividad de la Virgen de la Nieve, una festividad tejida por la historia de los pueblos de Sierra Nevada y labrada con el fervor de la gente de por aquí. Pero para mí esta patrona tiene un significado especial, porque me evoca algo que pasó hace justamente 40 años. Por eso me da bastante emoción estar aquí, porque hace 40 años yo era un joven arquitecto, bueno, algo más joven que ahora. Vivía y trabajaba en la línea de la Concepción. Y no encontraba la manera para venirme a trabajar para nada. Mirad, con 11 añitos salí de mi pueblo, de Guadix, a estudiar a Valencia, me dieron una beca, acabé la carrera en Sevilla, me fui a la MIR en Algeciras y llevaba casi toda mi vida fuera de mi tierra. Y yo necesitaba volver a mi tierra. Y llegó a mi oído que la Diputación de Granada iba a convocar un concurso para planificar el desarrollo urbanístico y la protección del Barranco de Poqueira. ¿Y mira por dónde? Dije, esta es la mía, yo tengo que ganar ese concurso. Yo tenía entonces 26 años. Y yo no sabía mucho del Barranco. Yo había oído que Pedro Antonio Barrancón, un paisano mío, pues había venido por aquí 100 años o 100 y pico años antes y había ido al otro lado de Sierra Nevada y tal, pero realmente nunca había venido al Barranco de Poqueira. Y cuando llegué me encontré que este era un hermoso valle que miraba hacia el sur y que estaba entre dos grandes colosos, el Mulhacén y el Belén. Y decidí tomarme una semana de vacaciones, en realidad decidí tomarme todas las vacaciones que tenía y me vine a vivir a Capileira. Recuerdo con tremendo cariño que me alojé
en los Tarmes en Poqueira. Recuerdo a los dos hermanos vigilantes por la mañana. Recuerdo que un día tuve un almuerzo maravilloso en el Mesón Ibero. Recuerdo todavía con mucho cariño. Bueno, nunca más lo he vuelto a ver, pero creo que se llamaba Rosa, y el hermano no me acuerdo cómo se llamaba, porque un día me fui a bañarme al río con ella. El caso es que desde el primer momento supe que mi vida se iba a cruzar con este valle y con estos pueblos. Lo supe perfectamente. Y me enamoraron sus casas aterrazadas, sus bancales, su paisaje, el sonido de las acequias, los tirados, las calles encaladas, las cuestas. Bueno, allí conocí que el día 5 de agosto de cada año, pues la gente subía en peregrinación al Monacén, a la montaña más alta, y como esos días fueron cuando yo estaba aquí, pues así que me fui yo. Y vi amanecer ese 5 de agosto en la cumbre del Monacén. Y le pedí a aquella señora, porque ya entendía que yo quería ser urbanista. Nunca había hecho un trabajo urbanístico, pero enseguida lo vi claro, ¿no? Y le prometí que iba a darlo todo para así lograrlo. ¿Sabéis lo que pasó? Pues que las propuestas sensatas que preparamos en aquel concurso pues fueron las ganadoras. Y entonces empezamos un complejísimo y voluntarioso trabajo para poner un cierto orden para la protección y la buena regulación urbanística del Barranco de Poqueira. ¿Cómo era entonces Capileira, Bubión y Pampaneiro? Pues eran 3 pueblitos que cada año perdían un buen puñado de sus habitantes, con casi todas las casas en un estado, digamos, regular, y donde costaba mucho trabajo el día a día, ¿no? Las huellas de la especulación y del desarrollismo ya estaban llegando. Cuando nosotros empezamos a trabajar, encima de la mesa del ayuntamiento ya estaba el proyecto del bancal de la Sardina. Conseguimos quitarle 2 plantas de altura. ¿Os imagináis el bancal de la Sardina con 2 plantas más de altura en toda su vida? En fin, después de mucho esfuerzo, conseguimos darle la vuelta a todo ese proceso y propiciar un urbanismo sensato y respetuoso con las tradiciones del lugar. Por eso, la gente del Barranco, la gente de Capileira, tenéis que sentiros muy orgullosos, tremendamente orgullosos del camino que habéis recorrido. Y yo me siento muy orgulloso de haberos ayudado a escribir esas páginas. Comprender que es inevitable, pues que me acuerde con tremendo afecto de tantísimas personas buenas como con las que tuve la oportunidad de trabajar durante los 20 años en los que mi vida estuvo prácticamente detenida aquí en el Barranco de Poqueira. Tomás, el primer alcalde con el que trabajé, Manolo Murcia, también alcalde, Paco López y Pilar, Antoñita, que era el alma del ayuntamiento, Laura, la secretaria, María Aragón del colectivo Abusarra y Paco Ramírez, ¿no? que ayudaban y asesoraban al consorcio urbanístico, o los técnicos Javier Yodra primero y después el amigo Alfonso Castillo. Por tanto, tuve el inmenso honor de trabajar con vosotros desde el año 87 hasta el año 2007, cuando se terminó esta revisión del plan urbanístico. Vosotros me ayudasteis a ser un buen urbanista y a ser mejor persona. Y yo entregué todo lo que tenía. Pero no solo eso, es que también me entregaste los Alpujarras. Yo tuve el inmenso honor de que me dedicara ahí al Festival de Música Tradicional de la Alpujarra en el 2009. Cosa que nunca, me llenó. Fue la primera vez que yo sentí el bochorno en mi piel, porque nunca pensé que me iba a merecer tal honor. Pero bueno, me estoy dispersando.
estoy pensando, porque yo he venido aquí a hablar del libro de Alfonso, no de mi libro. Pero que es parte también el libro Bueno, mío. no, pero tuyo. ya, pero es que me estoy echando mucho incienso, porque el incienso te lo tengo que echar a mí. No, no. El caso es que hace no mucho recibí un paquete de biófilo. Un paquete inesperado, porque yo este muchacho ya hacía 20 años que yo ya no sabía nada de él. Me acordaba de él, pero ya no, pero como los malos hijos, nunca me escribió, nunca me llamó por teléfono, nunca me mandó un correo. El caso es que recibí un paquete que contenía un bello libro con una bellísima dedicatoria, llena de afecto y de generosidad. Por eso estoy aquí, si no, no quedaría. Si no, no quedaría. Como decía, hacía 20 años que había perdido el contacto con Alfonso. Durante varios años tuvimos la oportunidad de coincidir y trabajar juntos en el barranco, prácticamente codo con codo y absolutamente compenetrados, desarrollando una enorme pedagogía patrimonial, porque teníamos que hacer ver a los alcaldes, a los concejales, a los colectivos ciudadanos, a la gente, que sus pueblos, que sus bancales, que sus tinaos, que sus muros, que sus paratas, que sus casas de piedra, que su madera, su launa, su cal, su acequia, su urbanismo escalonado, lleno de gestos solidarios, donde yo me bajo para que tú mires por encima. La sabiduría con la que generación tras generación habéis sabido labrar el paisaje, la cultura del agua, los prados, las cortijadas, las tradiciones. Por tanto, teníamos que hacer ver a los alcaldes y a los concejales y a los colectivos y a la gente que lo que tenían es muy valioso, muy valioso. Tan valioso que ni siquiera os pertenece a vosotros, nos pertenece a todos los andaluces, a todos los españoles, en realidad a toda la humanidad. Y allí estaba presente Alfonso, jovenzuelo como cuando 20 años antes yo vine por aquí, juicioso, sigue siendo juicioso, yo creo que sí, ¿no? Comprensivo y verdaderamente proactivo. Desde luego el mejor cómplice municipal que yo podía soñar, y deduzco que este, a pesar de eso, era uno de sus primeros trabajos, porque él era muy joven. Nunca tuve la necesidad de convencerlo, porque en realidad ambos compartíamos la misma visión sobre las cuestiones, y su discurso era mi discurso. Comprenderéis, por tanto, que sus aportaciones técnicas, siempre llenas de delicadeza y de cordura, constituyeron una enorme contribución para que finalmente el plan urbanístico saliera adelante y fuera un verdadero éxito colectivo. Es verdad que se fue antes de que terminara, eso nunca te lo perdonaron, pero bueno, pues yo ya lo terminé. Fueron unos años intensos y apasionantes, con decenas de reuniones, visitando a los vecinos, visitando a los organismos, explicando las propuestas, recorriendo cada rincón de los pueblos o de los alrededores, discutiendo detalles, colores, texturas, los huertos. Madre mía, qué trabajo para mantener los huertos y para convencer a la gente de que los huertos eran algo primoroso, ¿no? Los huertos que había en el centro de la ciudad. Aún sigo pensando, nunca he dejado de pensarlo, que el planeamiento con contenido de protección que se hizo de manera supramunicipal en Capileira, Mogollón y Pampaneira, sigue constituyendo una enorme lección del mundo rural, que sigue siendo vigente como uno de los mejores activos del urbanismo de Andalucía. Por tanto, felicidades, porque fijaros, 3 pequeños pueblitos a los que les cuesta sumar 2.000 habitantes, perdidos en lo alto de la montaña, entendieron que más allá de las líneas artificiosas de sus términos municipales, tenían que trabajar conjuntamente porque compartían el mismo valle, la misma cultura, el mismo paisaje, los mismos recursos, y también tenían que soñar juntos el mismo futuro. Y así fue. Aquel plan entró en vigor en el año 2007, consiguió el aval de todas las administraciones, incluida la Consejería de Cultura, que milagrosamente le dijo: ya sois mayores, vosotros vais a gestionar vuestro conjunto histórico. Esto no lo ha conseguido muy poco conjunto histórico de Andalucía.
Por eso, y con todo merecimiento, a Capileira, Budiería Pampaneira, también le fue otorgada por la Junta de Andalucía en 2009 la bandera de Andalucía, como maravillosa buena práctica de los municipios andaluces. Una bandera que también en justicia, Bueno, no. es de Alfonso Castellón. Al igual que lo es de todos los técnicos, los colectivos, los funcionarios, los concejales que contribuyeron en su diseño y en su formación. Así que comprenderéis lo honrado que me siento por haber podido dirigir pues, esa nave, todo ese proceso, y por el cariñoso detalle de Alfonso y de Fernando para haberme invitado a compartir con vosotros la presentación de su hermoso libro en el que nos comparte todo lo que sabe y ama la arquitectura vernácula de la Alpujarra. Felicidades. Gracias. Pero, para finalizar, le vamos a poner la guinda. ¿Os parece? Ya han pasado 40 años desde que empezamos a planificar con rigor el urbanismo del Barranco. Como antes os decía, el balance, los urbanistas casi nunca vemos nuestra obra realizada porque hace falta como una generación, pero es que era tan joven, que sigo siendo tan joven ahora, y puedo echar la vista atrás. ¿Os pensáis que esos paseos miradores han caído del cielo? ¿Os pensáis que frenar el crecimiento de ciertas direcciones ha caído del cielo? ¿Os pensáis que la regulación del escalonado de la edificación, los volúmenes, los materiales, las texturas, el pavimento de las calles, esas plazas donde ya no hay coches, os pensáis que eso ha caído del cielo? Ahí hay mucha gestión, Pero han pasado 40 años desde entonces y 20 años desde que el plan está en vigor. Yo creo, y aprovecho que hoy no está el alcalde para decirlo, yo creo que se trabaja mejor juntos que separados. Yo siempre digo Capileira, Boviera y Pampaneira. No es por orden alfabético, pero siempre digo Capileira, Boviera y Pampaneira. Pero el Barranco del Pogueira es mucho más que Capileira, Boviera y Pampaneira. A mí me parece que es buen momento ahora, o el año que viene, o dentro de 2 años, es buen momento para que os sentéis y hagáis balance. Para que penséis lo que se ha hecho muy bien, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho regular, o lo que no se ha hecho. Porque la sociedad hoy no es la misma que la de hace 40 años, ni siquiera la de hace 20 años. Y las demandas de hoy no son las mismas. Cuando regulamos aquel pueblo que estaba ajado y dejado de la mano de Dios, no es lo mismo que la Capileira, la Bullón y la Pampaneira de hoy. Hoy tenemos comercio, veladores, tráfico, demanda, apartamentos turísticos, ¿no? Pero hay que preguntarse qué cosas funcionan bien y qué cosas habría que apretar tornillos. Creo que no demasiados tornillos, pero yo recomiendo que apretéis algunos tornillos. Si la gente de aquí vive bien, si tiene acceso a la vivienda, si los apartamentos turísticos le dejan lugar a que la gente viva en sus casas, si faltan equipamientos, si habría que regular pues, huertos solares, o cómo gestionar no sé, la energía saludable y pues, con el paisaje rural, cómo recuperar los bancales, cómo promocionar los usos agrícolas, qué sé yo, cómo encauzar el turismo, si faltan hoteles. Yo creo que tendríais que hacer eso. Reconocimiento ya tenéis mucho. ¿Os merecéis más reconocimiento? Yo creo que sí. Pero yo animo al Barranco del Pogueira, en Cereal, por supuesto a Pitres, y a la Cajal, no te vayáis tú de receta, y a Capileira en particular, que hagáis balance. Habéis hecho muchísimas cosas muy bien. Creo que os merecéis hacer el balance y sacar conclusiones. Alfonso, muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Por habernos reunido hoy aquí esta noche. Creo que Capileira es un elemento muy importante de mi libro
Y de alguna manera, desde que yo le comuniqué que iba a hacerlo, pues he visto muchísimo interés en darle difusión y promoción, ¿no? Entonces quiero especialmente agradecérselo. También quiero agradecerle a Faisal, que está ahí con nosotros, porque me facilitó un archivo fotográfico que a la postre pues ha sido muy decisivo en la confección de este libro, ¿no? Y aquí estamos viendo la portada del libro, que es una foto de Capilera, ¿no? Que fue gracias a Faisal. Y por supuesto a María Luisa, que la tenemos también sentada ahí al fondo, que son esas fuerzas vivas de los pueblos, que al final son importantes para que la cultura tenga difusión. ¿Y qué decir de Juan Carlos, no? ¿Qué decir de Juan Carlos? Sí, ya lo ha dicho el alcalde. Sí, la verdad que sí, ha dicho cosas muy bonitas y yo tenía aquí apuntado unas palabras que merece la pena recordar, ¿no? Juan Carlos es un arquitecto de primer nivel del urbanismo en Andalucía, es decir, que es un privilegio que esté aquí hoy con nosotros. Él hizo las normas del Barranco de Poqueira, unas normas pioneras, ya que usaron como herramienta de protección ambiental y cultural. Y han contribuido a través del urbanismo en que el futuro no borre la memoria de Capilera. Y eso se lo debemos a él. Y lo digo porque he trabajado aquí en muchos pueblos, como en Pitres, y sé perfectamente que en muchos sitios no ha sido posible hacer el planeamiento, porque las circunstancias son súper complejas, ¿no? Entonces solamente entiendo que el empeño de un arquitecto, el empeño de una persona es la que puede llevar a cabo el desarrollo de un planeamiento, porque el proceso es largo y complejo, ¿no? Y aquí Juan Carlos consiguió algo, y la protección del urbanismo, la protección cultural y que se tiene aquí en Capilera es mucho gracias a muchas horas de desvelo, muchos días perdidos, muchos días no valorados por nadie. Por tanto, quiero darte las gracias. Gracias. También quiero agradecer, y creo que es digno de mención, al Consejo Regulador IGP Jamones de Treveles, especialmente a Pilar y a Francisco Álvarez. El libro ha sido subvencionado por la Diputación Provincial, pero había una parte del libro que no estaba subvencionada, que era la corrección del mismo. La corrección del mismo es una cosa, bueno, que te enteras de pronto, pues, después de la cantidad de horas que invertí en el libro y demás, pues me dice, oye, pues esto tienes que pagarlo tú, ¿no? Entonces acudí a esa empresa, es una empresa que representa muy bien la Alpujarra Alta, y en todo momento fueron propicios a que el libro también saliera a la luz y fueron los que me dieron la subvención para hacerla. Así que yo creo que es muy importante que lo sepáis. Y ya sin más dilación, pues procedo a contaros un poquito de qué va este libro. Arquitectura vernácula en la Alpujarra nace de mis años de juventud, recorriendo mucho los pueblos que lo conforman, de mis conversaciones con su gente y de mi experiencia profesional como técnico municipal de urbanismo en pueblos como Treveles, Busquistar, La Tajá y el Barranco de Poqueira. He querido huir de un lenguaje frío y académico para acercarme a la arquitectura de una dimensión más humana y etnográfica, con la sensación de que presto mi voz para que sea el propio pueblo quien cuente una historia. El libro es una mirada al pasado para contar algo novedoso. Como podéis ver, como podéis comprobar, está enriquecido con citas que a modo de homenaje pretende poner en valor a quienes retrataron la Alpujarra, incluso cuando aún era un mundo oculto y secreto. Para hacer el libro, para tener la ambición de hacer un gran libro, he tenido que, he buceado en aquellos fotógrafos que en los años 60 retrataron la Alpujarra como nadie, ¿no? Y en ese sentido quiero también dar las gracias a Miguel Sánchez García, que es un fotógrafo de los años 60 maravilloso, que ha ilustrado libros como el de Harold López Méndez, ha ilustrado otros libros, el de Miguel Carrascosa, España, es decir, muchísimos escritores que en los años 60 dejaron libros imborrables. También quiero agradecer a Ramón Sánchez Arana, que es esta fotografía que tenéis en la imagen, que también me ha cedido a través de la Fundación UNESCO de Andalucía, me han cedido la cesión de la fotografía. A mi amigo Ramón Gaitero, que suele participar en el mercado de la artesanía aquí en Capilera, pues también agradecerle la cesión de sus fotografías, y también a mi hermano Javier Castellón.
El libro está orientado en 3 partes, una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción es una visión mía personal sobre la zona de mis años de juventud y vengo un poco a también hablar de los orígenes de la arquitectura de la Alpujarra. He lanzado en este libro una serie de hipótesis novedosas que se apoyan en impresiones de grandes historiadores y arqueólogos que la han conocido. El nudo del libro es entender que es una arquitectura vernácula, ¿no? Poner en valor la arquitectura que se hace aquí, que ya os explicaré un poquito más adelante. Y por último, el desenlace es la visión de mis 5 años trabajando como técnico de urbanismo. Es un poco cómo debería evolucionar la arquitectura vernácula, y yo la llamo arquitectura postrural. Este sería el índice. El prólogo me lo ha realizado un catedrático muy prestigioso de prehistoria de la Universidad de Granada, Francisco Contreras. La verdad es que es un prólogo maravilloso. Está luego mi introducción con mi visión etnográfica de la zona. Luego, el siguiente capítulo, he enmarcado qué pueblos he incluido dentro de la exposición. Hablo también de los ecos del pasado, quiénes fueron los guardianes de la historia. El siguiente capítulo hablo del urbanismo. A continuación hablo de la vivienda, por sus características arquitectónicas, la organización de los espacios interiores y sobre todo técnicas constructivas tradicionales, puesto que si algo tiene este libro es que está contado de primera mano de los protagonistas. Es decir, yo tuve la suerte de hablar prácticamente con los últimos albañiles de todos estos pueblos, bueno, diría de los 30 municipios que conforman la Alpujarra Alta, creo que hablé con los últimos que quedaban vivos, ¿no? Entonces, todo lo que yo cuento aquí, al margen de la bibliografía que he consultado, son testimonios directos de las personas. Entonces, cuento cosas que nunca se han contado antes. Y por último, el epílogo, pues son esos 5 años trabajando aquí como técnico municipal de urbanismo. Ese es el mapa de la Alpujarra en general, y he remarcado en verde la Alpujarra Alta, que va desde el municipio de Cañar hasta Laroles. Y si bien me he centrado en el valle de Trevélez y el barranco Poqueira, he querido al menos en el libro poner una fotografía de cada uno de estos municipios. Vale. De forma breve, he querido a modo de gráfico, sin entrar en detalles de cuáles son los cultivos y de qué se vivía aquí, he querido contarlo, porque si no el libro iba a ser muy extenso. Entonces me he limitado a poner tanto el número de hectáreas, los cultivos, los habitantes, las ocupaciones, todo eso lo he organizado en modo de gráfico para ir directamente al tema central del libro, que es el urbanismo. La geología como madre de la arquitectura, pretendo contar que la geología es lo que determina de qué está hecha la arquitectura, es decir, los materiales que tenemos aquí. Y es el clima el que explica por qué tiene esa forma. Por eso, para comprender un territorio, basta con observar su arquitectura, ¿no? Porque una de las cosas más recurrentes es que todo el mundo me preguntaba cuando estudiaba la arquitectura, ¿por qué la cubierta es plana? Y no sé cuánto. Y entonces a todo el mundo eso le sorprendía, ¿no? Y lo cierto es que la cubierta plana en zonas de alta montaña está muy extendida. La Alpujarra no es algo exclusivo, ¿no? Ahí podéis ver esta fotografía. Tenemos una fotografía de Bubión confrontada con una aldea de montaña en Yemen, o en Anatolia, Turquía, otra aldea. Y si os dais cuenta, los tejados están secando productos como consecuencia de la agricultura, ¿no? Para su conservación, ¿vale? Pero no solamente en esos dos países, sino también lo encontramos en el Himalaya. Tenemos la cubierta plana tanto en el Tíbet como en el Nepal, ¿no? Incluso las calles, podéis ver en la fotografía, que tienen los mismos tinados y la misma forma de construir. También en las montañas del Hindu Kush tenemos países como Pakistán y Afganistán, que también con una arquitectura de cubierta plana muy parecida a la nuestra.
Y ahora que está tan en boga Irán, pues Irán es uno de los países que más arquitectura plana tiene en sus montañas, ¿vale? Una característica de todos estos pueblos es la cubierta plana y me gustaría resaltar, he puesto todas estas fotografías que no están en el libro porque al final solicitar los derechos de autor de todas estas fotos me resultó súper complejo. Entonces opté por no ponerlas porque al final os había muerto el fotógrafo, la editorial no la encontraba, había cerrado, entonces muchas fotografías de estas no están en el libro, pero sí el libro está basado en estas fotografías. La cubierta plana en zonas de alta montaña básicamente está condicionada por los modos de vida, ¿vale? Y de alguna manera tenemos aquí una ceramista entre nosotros. En las zonas de alta montaña no existe la arcilla, existen las tierras, pero no existen las arcillas. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que no se pueden hacer tejas, no se pueden hacer tejados, y entonces al final para cubrir las viviendas pues se va a lo más básico, que es lo que se tiene al alcance, porque no se pueden importar de las zonas de los llanos, las zonas de aluviones, de zonas donde quedan muy lejos de todas estas zonas y al final tienes que coger los materiales que tienes a tu alcance, ¿no? Por eso aparece este tipo. No son tanto préstamos culturales, sino que está más bien relacionado con el uso de los materiales disponibles. El libro también está enmarcado en una época, ¿no? He cogido este nombre, En tiempos del candil, porque enmarca una época determinada, ¿no? Que es cuando la vida se medía por el compás de las estaciones. Obviamente la arquitectura vernácula se estanca cuando empiezan a abrirse las primeras carreteras de tráfico rodado, cuando llegan las instalaciones eléctricas y sanitarias, iniciando con ello una rápida transformación del territorio y de las costumbres. Es decir, hay que saber muy bien, cuando se habla de vernáculo, enmarcar perfectamente de qué estamos hablando. La antigüedad de la arquitectura vernácula resulta casi siempre difícil de establecer, ya que no se produce en ella una evolución estilística ajustada a patrones determinados, como en el caso de la arquitectura culta. Desde luego, en la Alpujarra la influencia más grande lo tenemos de Al-Ándalus, ¿no? De los mozárabes, árabes, bereberes, mudéjar y moriscos que la poblaron. Esta fotografía la hice yo en el año 1995 en el Atlas, y si os dais cuenta, el esquema pues muy parecido al que tenemos aquí. Incluso los funchos, que son las vigas de madera que se metían en los muros, pues aparecen de la misma manera, y las jarapas incluso las encontramos con tipologías similares. Aquí vemos en la planta baja los animales, y en la planta escaleras exteriores y la planta alta de vivienda. Todo esto corresponde a Marruecos, del Atlas. Estas fotografías también son mías, y se ven por los tinados, incluso la alfajía, la forma de techar es exactamente igual. También hemos heredado determinadas herramientas. Por ejemplo, en la fotografía de derecha superior tenemos a Joseillo, que le hice esta foto entre Vélez hace más de 30 años y me enseñaba su herramienta para empujar la nieve del terrado, puesto que si no la quitaba se hundían los techos tienen sus limitaciones. Y a la izquierda tenemos fotografías pues, de cómo eran las mismas herramientas en Marruecos. Y abajo tenemos la maza, a la derecha, que está en la casa alpujarreña, de Buyol, la podéis ver, y a la izquierda pues la misma maza como se utilizaba en Marruecos. Las cerraduras de madera pues igual, ¿no? Esta corresponde a Marruecos y esta corresponde a Portugal, ¿no? Que la verdad que tuve la suerte de conocer a Pilar, una mujer extraordinaria, que me enseñó muy gustosa cómo funcionaba su mecanismo de cerradura. La mayoría de arqueólogos e historiadores siempre han hablado de la antigüedad de nuestra arquitectura, ¿no? Entonces decía Manuel Gómez Moreno en el año 1893 que estamos ante las puertas de la región más interesante alrededor de Granada, en su parte más áspera e inaccesible. No serán de raza árabe ni bereberisca sus primeros habitantes, sino quienes poblaron España en las edades más prehistóricas. Gerald Brennan decía, si bien en la casa en azotea, en la región seco-oriental española se retrocede hasta la edad del bronce, muchas de las casas de Yegen son probablemente de edificación mora, aunque reconstruida.
Y finalmente el antropólogo y historiador Julio Caro Baroja nos decía que la Alpujarra ha estado poblada desde una antigüedad remota y las viviendas con terrado de launa pueden datar de periodo de las relaciones con los pueblos del Mediterráneo oriental con un desarrollo urbano desde el mismo neolítico, ¿vale? Pero claro, nadie aportaba nada, era todo impresiones y yo la verdad que me pregunté, digo, bueno, vamos a ver, ¿dónde podemos buscar este origen de nuestra arquitectura con una serie de, por lo menos, pruebas o testigos reales, ¿no?, de que se pueda asegurar que estamos ante una de las arquitecturas más antiguas de Europa y por supuesto, de España? Y tenéis arriba la piedra esa pulimentada que se encontró en Bubión, esa piedra está encontrada en Bubión, y han aparecido otras similares en Valor, Nechite y Bérchule, ¿vale? Pero además de eso, estuve reflexionando sobre lo que el Mediterráneo fue en la Edad del Bronce la autopista del mundo antiguo. La foto grande superior tenemos unos restos de grabados que se encontraron, bueno, que existen en Trevélez, y es que en el segundo milenio antes de Cristo llegaron a la península ibérica migraciones procedentes de Anatolia, Turquía y de la Ciclada, Grecia. Su influencia dejó una profunda huella en lo que conocemos la cultura del Argar, una de las civilizaciones más avanzadas de la Edad del Bronce en el Mediterráneo oriental. Hablamos de comunidades agrícolas que se complementaban su subsistencia con la explotación de los metales. Yo en el año 2005 me tomé un año para estudiar inglés en Londres y en mis ratos libres pues me iba a la British Library a indagar sobre mi tierra, sobre la Alpujarra, eso. Una cosa que lo hice por gusto, ¿no? Y porque me apetecía, ¿no? Ahí encontré una bibliografía muy interesante y si observáis en esta imagen, ¿vale?, estos petroglifos corresponden a la isla de Sifnos, en la isla griega, y aquí veis esta forma, con una especie de cruz arriba. Y yo me acordé de los petroglifos de Trevélez y dije yo, coño, pues aquí está lo mismo y aquí está lo mismo. El autor decía que estos petroglifos eran una representación de un barco relacionado con la explotación de los metales. Y aquí vemos una especie de cuentas, unas formas que son similares a las que tenemos aquí, ¿vale? Y entonces aquí empezaron a aparecer esas huellas, esos testigos de que nuestro pueblo de que nuestra arquitectura y nuestros orígenes están vinculados con los pueblos del Mediterráneo oriental. Está también documentado, porque hasta ahora, claro, estos pueblos se pensaba que en la Edad del Bronce no había tecnología para conquistar la montaña. Es decir, una de las cosas que hasta ahora ningún arqueólogo se ha atrevido a hablar de este tema, ¿no? Pero también observando bibliografía, el arqueólogo polaco Krzysztof Nowicki localizó hasta 80 yacimientos de la Edad del Bronce en la isla de Creta, por encima de los 1100 metros de altura, ¿vale? Y es que en el año 1200 a.C., claro, como es todo, ¿no? Hubo un colapso de las grandes civilizaciones del Mediterráneo y obviamente muchos pueblos se refugiaron en la altura. Entonces va cogiendo forma que si el Mediterráneo era la autopista de hoy en día, pues es lógico que cuando había inestabilidad en las fronteras marítimas, la gente se refugiara en las alturas. Si observáis esta fotografía, podréis plantearos si eso es la Alpujarra o las islas griegas. Y obviamente es la isla griega. Miráis el cortijo, ¿vale? Y es exactamente muy parecido a la arquitectura. Pero claro, yo había contado al principio que había muchos pueblos que tenían una arquitectura parecida a la nuestra, ¿no? ¿Dónde está la singularidad de las islas griegas con Anatolia, con el Tíbet? ¿Dónde está? ¿Dónde está la diferencia? Esta fotografía pertenece a la isla de Siros y si os dais cuenta, este caserío está muy cerca del mar y si os dais cuenta, la arquitectura que tiene es muy parecida a la que encontramos en Ibiza y en Almería. Es exactamente la misma. Pero vamos a seguir buscando la Alpujarra. Los paralelismos entre la arquitectura ancestral de la Ciclada y la Alpujarra Alta no se limita a la compleja trama urbana de cubierta plana o la unión de casas mediante tinado,
Se observan soluciones constructivas que pudieran sugerir préstamos culturales y ejemplo de ellos son los vuelos de la cubierta plana, los beriles y las castigaderas. La fotografía pequeña, esta la hice yo en Mykonos en el año 2007, y observáis un poco la estética, lo que se parece a la nuestra, y esta la hice en Capileira hace un par de años cuando empecé a hacer el libro. Y aquí aparecen 3 construcciones. Aquí tenemos un molino, en Andros, y si os dais cuenta, el cubo es exactamente igual, y el vuelo de beriles y castigaderas. ¿Vale? Lo mismo lo encontramos en esta casa, y lo mismo lo encontramos en esta aldea. ¿Vale? Estas fotografías son muy antiguas, son de 1990, es decir, y las tengo gracias a que compré un libro en Santorini, cuando estuve también hace 2 o 3 años. Si me preguntáis, ¿alguno de los pueblos que has enseñado anteriormente en otras regiones tienen beril y castigadera? No, ni siquiera Marruecos. Si vemos la fotografía que os he enseñado antes, en Marruecos no existen los beriles y las castigaderas. Yo no he conocido ningún pueblo del Atlas que tenga los beriles y las castigaderas. En esta foto no están los beriles y las castigaderas. Es decir, es la única región que yo he encontrado del mundo que tiene beriles y castigaderas es Grecia. Y eso pudiera ser un préstamo cultural. ¿Vale? Y eso puede ser uno de los argumentos que el tiempo me dirá o no me dirá la razón, si es cierto o no. Y luego también he sacado estas fotografías que con otro elemento muy, muy interesante. Si os dais cuenta, en Andros existen estas piedras volando en la fachada. ¿Verdad que en muchas de vuestras casas había encontrado al lado del balcón de planta alta una piedra volada? Pues mira, podría ser los restos de esa piedra volada, los restos de una escalera que subía directamente a cubierta desde el exterior. ¿Vale? Pues ahí lo hemos encontrado en Andros. Y es que los pueblos de la Alpujarra Alta conservan la memoria ancestral que los sitúan en los pueblos más antiguos y mejor preservados de nuestro país y de Europa. Y eso es un valor que yo creo que hay que ponerlo de relieve. Claro, y dirá, Alfonso, ¿y cuáles son las aportaciones cristianas? Es decir, de los colonos cristianos, es decir, los que vinimos a repoblar la Alpujarra, ¿qué aportamos? Pues las chimeneas seguro, las chimeneas son elementos absolutamente de reciente construcción, ¿no? Incluso antiguamente eran diferentes a estas. Y obviamente por los revestimientos en blanco. El blanco andaluz, característico de Andalucía, es una aportación cristiana. Bueno, ahora voy a ir un poquito más rápido para no extenderme. La arquitectura vernácula, hablo básicamente del urbanismo. Y quería explicaros que la llamamos arquitectura vernácula y no popular, tradicional, rural, regional, étnica, folclórica, porque si bien comparte rasgos con todas ellas, ha conservado elementos y soluciones constructivas propias, auténticas y endémicas que merecen ser la pena salvaguardadas. Actualizar los térmicos es la manera de reconocer el verdadero valor de la arquitectura de los pueblos que mantienen viva su esencia y que han sabido preservar su identidad autóctona. Es decir, yo creo que en estos 40 años que comentaba Juan Carlos, de protección que ha habido aquí, prácticamente el 90% de los pueblos de España han perdido sus señas de identidad, sus elementos endémicos. Aquí se han salvaguardado y una vez que se ha salvaguardado es el momento de ponerlo en valor y intentar pues aprovechar esa circunstancia. Para explicar el urbanismo he utilizado el plano de Capileira. La verdad que existe un trabajo, bueno, mi aportación en este libro es básicamente unir muchísimo talento. Este es un libro que une todo el talento que ha aportado algo interesante. En este caso he utilizado un trabajo que hizo una francesa, Marie-Christine Delec, en el año 1988, que estudió casa por casa, entró casa por casa de Capileira, documentó todos los finados y empezó a establecer estadísticas y porcentajes, ¿no? Y entonces en la parte de urbanismo pues cuento un poquito cuáles son sus conclusiones. Hablo también de por qué la cubierta es plana, hablo también de las infraestructuras,
he utilizado estas fotos de Federico García Lorca, que también vende mucho, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a poner a Federico Lorca en la Alpujarra. Os leo esta frase que es de Yankees Spani. No hay mejores bebedores de agua en el mundo que los andaluces, que saben identificar entre miles el nombre de cada fuente. Y es verdad que yo recuerdo cuando era pequeño de coger mi bicicleta y subir a Capilera y la fuente del Ministro y la fuente Hondera y todo el nombre de todas las fuentes, es decir, que todas aquí tienen nombre. Con las fotografías que me han prestado, pues he podido documentar pues, cómo funcionaba un molino antiguamente. Y luego para explicar la vivienda, pues he utilizado pues, el Museo Casa Alpujarreña, ¿no? Creo que no hay mejor sitio, aparte del museo que hay de Capilera, el Perno de Alarcón, que es maravilloso, pero creo que el Museo Casa Alpujarreña, la forma de exponer y de explicar las estancias, creo que la dignifica mejor que otra vivienda. En este capítulo explico muy bien todas las distribuciones interiores, y todos los espacios, ¿no? Y luego las técnicas constructivas, pues igual, he elaborado dibujos a raíz de otros documentos de otras personas y he tratado de sacarlo mejor. Bueno, pues aquí tenemos el epílogo, que yo vine a trabajar como técnico municipal gracias a esa conferencia sobre la Alpujarra que se dio aquí en Capilera. Y la verdad es que la Alta Alpujarra representa uno de los ejemplos más extraordinarios de conservación del mundo rural en España. El respeto por su urbanismo tradicional ha permitido que sus pueblos mantengan viva casi intacta una forma ancestral de habitar la montaña que hunde sus raíces más profundas en la historia de Europa. En un mundo que avanza cada vez más rápido y se aleja del contacto con la tierra, la Alpujarra Alta permanece como un oasis donde aún pervive una relación directa entre el ser humano, la naturaleza y el territorio. Conocer y valorar este legado no es mirar al pasado con nostalgia, sino comprender que se encuentran también las claves para construir un futuro con identidad, respeto y orgullo. Aquí están los alcaldes que iniciaron el proceso de declaración de la Alpujarra Patrimonio de la Humanidad en el año 1997. Y es que las cosas importantes llegan sin prisa y espero que este libro contribuya algún día a que parte de la Alpujarra sea reconocida por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En este último capítulo, bueno, pues he querido poner algunas fotografías y darnos cuenta qué pueden hacer los ayuntamientos para contribuir a mejorar la estética de sus pueblos, ¿no? Y aquí esta foto, la de superior, es de la casa de mi padre o de mis abuelos, y la inferior pues está hecha por mí recientemente y la verdad que se parece mucho, lo único que falta esas pinceladas, lo que yo llamo el interiorismo, los detalles, para que al final todo adquiera su máximo valor. Igual estas dos fotografías también pertenecen a Trevélez. Pues se ve, pues hay cableado, hay temas de huecos, hay alguna uralita que distorsiona, pero sobre todo llama la atención los pavimentos de hormigón, ¿no? Que yo pienso que es una cosa que la Alpujarra, cuando Diputación invierte en calles, yo creo que se debería obligar a que lo hicieran todo ya con piedra. Y bueno, entre los trabajos más significativos que hice yo aquí en Capilera, pues fue abordar la plaza, que Juan Carlos, si bien tenía claro que esto tenía que convertirse en un espacio público y de ocio, pues al final con la iniciativa del alcalde y con mi atrevimiento, pues me planteé, planteamos peatonalizarla y luego creo que a la postre ha sido una cosa con bastante éxito. Y poco más deciros, es decir, que no quiero extender la presentación, que nada, que muchísimas gracias por estar aquí.